Con el patrocinio de Orlando Marmolejo, renta de trajes de gala. Bienvenidos a Cali Hoy Entrevistas, hoy con nuestro programa sobre la resistencia indígena. Contamos con la grata presencia de la profesora Adriana Anacona Muñoz, socióloga de la Universidad del Valle, magíster en políticas públicas, investigadora social en evaluación de políticas públicas, integrante del Cabildo Indígena Yanacona de Santiago de Cali y además es docente de la Facultad de Comunicación y Publicidad de la Universidad Santiago de Cali. Bienvenida, profesora Adriana. Muchísimas gracias por la invitación. El tema que trataremos en este programa es la resistencia indígena y para empezar veamos la siguiente nota. La región del departamento del Cauca ha vivido inmersa en un conflicto social continuo, donde queda demostrado la incapacidad del Estado para darle salidas justas, equitativas y humanas a las poblaciones indígenas, afros y campesinas. En los últimos días, la agenda mediática nacional y algunos medios extranjeros hablan de los soldados que fueron expulsados a empujones de una base militar en Toribio, Cauca, por indígenas de la etnia Nasa. Esta comunidad busca recuperar el control de sus territorios en los que no cesan los enfrentamientos entre el ejército, la policía y las FARC. Esta resistencia del pueblo caucano, de múltiples colores raizales, ha forjado el movimiento popular caucano en un motor social reivindicatorio de vida, equidad y justicia, que ha centrado la bandera en la recuperación del territorio usurpado, las riquezas despojadas y la tierra colonizada por el capitalismo. Para la comunidad indígena está claro que sin territorio no hay vida, ni posibilidad de recrear y mantener la identidad cultural, de realizar y practicar una manera de ser y sentir la vida en comunidad. Su lucha ancestral por la vida ha dado origen a instituciones populares, a crear pueblos y naciones indo-afroamericanas, basadas en saberes, solidaridad, unidad y valores trenzados en la diversidad humana colectiva. De todas estas resistencias activas han surgido, como es natural, los procesos y proyectos insurgentes guerrilleros como expresión de lucha popular que han encontrado las puertas cerradas para hacer la lucha de otra manera. El proyecto capitalista neoliberal puesto en marcha actualmente concentra políticas de más despojos territorial a los pueblos indígenas, negros y mestizos, estimula la recolonización del departamento del Cauca, que es igual a mercantilizar la naturaleza, pasando de ser fuente de vida para millones de pobladores a negocio privado para un puñado de extranjeros asociados a los empresarios colombianos que han logrado obtener títulos mineros, lo que constituye una burla a las aspiraciones de tierra, dignidad y vida del pueblo indígena. Esta realidad es la base del conflicto social y armado que recorre todo el pueblo del territorio caucano. Profesora Adriana, usted desde su postura, ¿qué conoce de la versión sobre lo que pasó en el Cerro Las Torres en las montañas de Toribío? Mira, en las montañas de Toribío se ha dado un proceso de movilización social del pueblo Nasa. El pueblo Nasa es uno de los pueblos más grandes de Colombia, con más de 120.000 personas registradas en todo el país, y allí se movilizaron aproximadamente 2.000 personas. Esa movilización consistió en una asamblea previa, en una solicitud que se había hecho, si se quiere, de desalojo de los grupos armados desde el año pasado, es decir, desde el 20 de julio del 2011, las comunidades indígenas organizadas en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca habían manifestado la intención de que sus territorios estén libres. ¿Libres qué significa? Que estén fuera los grupos armados y que dentro de esos grupos armados, tanto guerrilla como grupos armados del Estado, como paramilitares o lo que lo conocemos como BACRIM, en donde todos circula el narcotráfico, en el momento en que liberen sus territorios, no sus casas, no sean utilizadas como trincheras y que si se les va a prestar seguridad sea para ellos y no para unas torres de carácter privado como lo que ocurre allí.
¿Qué fue lo que ocurrió? Pues fue una mala interpretación que hizo los medios en torno a un incidente que no consistió en todo el proceso. ¿Todo el proceso cuál fue? Toda una movilización, como te digo, de casi 2.000 personas, que concentradas en Toribío le solicitaron al ejército que se fuera y le solicitaron como principio de autoridad indígena de su territorio. Y es un derecho constitucional, porque en la Constitución del 91 a las comunidades indígenas se nos reconoce y tenemos autoridades y por lo tanto podemos ejercer el principio de autonomía, ¿sí? Como autoridad dentro de nuestros territorios, teniendo en cuenta que el cerro está ubicado en una zona ancestral y allí el Estado colombiano, por facilitar los recursos privados, dejó montar unas torres de comunicación de 2 empresas, ¿sí? Al montarlos allí, claro, el ejército lo que hace es proteger esas torres. ¿Qué hace la comunidad? La comunidad está cansada, está agotada, son más de casi 50 años de conflicto armado. Cuando le solicita que se retiren, pues sencillamente las fuerzas militares no se van a retirar, aunque algunos soldados sí se estaban retirando, es decir, estaban cogiendo sus mochilas y se estaban yendo con sus armamentos, cuando este señor, este sargento, sale y manifiesta que él no se va a ir de allí y ataca en ese momento a una de las personas y según tengo previsto por el comunicado que manda precisamente la ASIC, que es la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, en el comunicado, y yo le creo a ellos más que a cualquier otro medio, ¿sí? Cuando se da esta negativa por parte del sargento y de algunos soldados en salir, sencillamente la Guardia Indígena actúa. ¿En qué sentido actúa? Pues cogiendo su bastón de mando, que tú lo ves que es una chacana con unas cintas que nos da principio de autoridad para que salgan, pero en ese momento uno de los soldados levanta un fusil y dispara, y otro le apunta a una persona, en ese momento caldeado, pues sencillamente con palos, con machetes y con todo se da, es una disputa entre los que no querían salir y los que estaban tratando de que realmente las trincheras se taparan y no. Pero si ustedes revisan las imágenes que están registradas y que están publicadas de hecho en YouTube, creo que se puede decir la fuente, las pueden buscar las personas interesadas, ahí se ve que durante la mañana de hecho había hasta niños jugando en las trincheras, estaba toda la comunidad allí rodeada. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando este sargento pues se niega, se tira al suelo como un niño chiquito para no dejarse sacar, la Guardia Indígena sencillamente utiliza la fuerza para sacarlo y el momento de disputa y de disgusto y de palos y de fusiles y de esto, además lo que muestran es que es solamente la Guardia Indígena encima del soldado, pero no muestran cuando el soldado está apuntándole a un indígena, ni mucho menos cuando el otro dispara, o sea, hay una manipulación mediática. Entonces, esa disputa es bien aprovechada en este país para deslegitimar, que es lo más grave, deslegitimar la lucha de un pueblo y de varios pueblos indígenas, pero sobre todo en este momento del pueblo Nasa, deslegitimar su acción, y es una acción de paz. Lamentablemente lo que han mostrado es una acción de violencia, pero es una acción de paz porque, como te digo, hubo previo una consulta y una asamblea solicitando. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con Cali Hoy. Regresamos a Cali Hoy Entrevistas, hoy con nuestro tema sobre la resistencia indígena. Profesora Adriana, ¿qué efectos tiene esta manipulación mediática en la opinión pública y cómo se ve afectado el pueblo Nasa y los demás pueblos indígenas de Colombia? Voy a responder con una pregunta, ¿sí? Pero dando respuesta a la misma pregunta. Es que los colombianos debemos preguntarnos qué nos indigna a nosotros como colombianos. Es decir, la indignación entendida como algo que nos genera dolor, pero también una acción frente a algo que no puede ser tolerado. ¿Sí? Hay que hacerse esa pregunta como colombianos, ¿qué es lo que nos está indignando? Que un pueblo indígena históricamente, y ahí te voy dando respuesta, históricamente maltratado, porque es que
se nos olvida el contexto histórico, ¿cierto? La forma como fue conquistado ese territorio, de forma reciente las masacres que han tenido que soportar no solamente el pueblo Nasa, sino otras comunidades y campesinos y afrodescendientes que habitan en la zona del Cauca y en todo Colombia, ¿sí? O sea, eso se nos olvida, pensar las masacres, los muertos de niños, de mujeres, de ancianos, de hombres, de jóvenes, ¿sí? Se nos olvida. ¿Qué nos indigna? Frente a una acción violenta recurrente por las fuerzas militares. Mire, es una noticia diaria y no se asocia. ¿Cuántos vínculos podemos considerar en los últimos 2 años de la fuerza pública con masacres, desaparición forzada, falsos positivos, persecución política, ¿sí? ¿Cómo nos afecta a todos los pueblos indígenas y cómo afecta al pueblo Nasa? Con estigmatización, frente a una carencia de memoria histórica y de lectura de contexto. Es decir, nos estamos enfrentando a un fenómeno de, como te digo, de 48 años de violencia en un territorio que es supremamente estratégico, frente a unas demandas sociales que no son de ahora. Es que recuerden lo que ocurrió en el gobierno anterior de Álvaro Uribe, cuando en La María los pueblos indígenas le solicitaban la devolución de tierras. O sea, lo que se está pidiendo es autonomía y los territorios libres, pero también autonomía en nuestros territorios, ¿sí? En términos de principio y de resistencia y de paz y de vivir tranquilos, del buen vivir. Entonces, en este momento, cuando la gente legitima, de alguna manera por el manejo mediático, cuando legitima la acción violenta, es que hay que sacarlos a como dé lugar. Cuando el presidente de Colombia, en su cuenta de redes sociales y en medios de comunicación sale diciendo: no quiero ver a un solo indígena alrededor, eso, que era lo que yo decía, en términos semióticos tiene una carga de estigmatización, pero también de hacer más hincapié en el exterminio que tienen las comunidades indígenas, la persecución que se tiene alrededor y la violación de derechos humanos que se tiene frente a los pueblos, y que no es de ahora, es histórica, y que las demandas son legítimas. Entonces, se está legitimando con la acción violenta del Estado, con la incitación recurrente de la Guardia Indígena y de la comunidad indígena y de la manipulación mediática, es el uso de la violencia, y por tanto en nuestro país nuevamente se legitima la acción de la extrema derecha. Eso es lo que se legitima en este país, y eso es gravísimo. Hay que preguntarle a los colombianos si nos van a seguir indignando más que un pueblo se defienda, o nos indigna menos un pueblo atacado. Profesora Adriana, la invito para que veamos la opinión de los estudiantes acerca de las acciones de los indígenas que retiran a los grupos armados en este territorio. Estoy de acuerdo con los compañeros indígenas del norte del Cauca, porque no comparto que ellos sean víctimas de la guerra en su territorio, un conflicto que no les pertenece, un conflicto que ha llevado al Estado colombiano a perpetuar el maltrato y la violación de derechos humanos de estas comunidades, y los apoyo totalmente porque son el único sector de la sociedad civil colombiana que le ha declarado la paz a los grupos armados y los quiere sacar de su territorio. Yo creo que el tema del conflicto indígena en el Cauca viene del tema desde cuando los indígenas en la conquista han sido parte de un conflicto donde los han sacado de sus tierras, donde han sufrido masacres. Yo creo que esto se debe al olvido que ha tenido el Estado colombiano con las comunidades indígenas. El Estado no puede pretender llegar a recuperar la autoridad cuando jamás ha llegado con educación, con salud, con unos derechos básicos para que estas comunidades puedan tener unas condiciones de vida dignas. Nosotros nos solidarizamos como estudiantes con las comunidades indígenas porque entendemos que estas comunidades necesitan tener paz en sus tierras, porque necesitan tener que sus culturas sean culturas sólidas, sin necesidad de guerra. Entonces nosotros creemos de que el Estado debe responsabilizarse, pero no con las armas, sino con la salud y la educación,
los estudiantes tenemos una solidaridad con el movimiento indígena y con las comunidades campesinas del norte del Cauca. Digamos que el gobierno debería pues ser un poco más abierto a esto y buscar brindarle una efectiva solución, más que todo a las causas que originan el conflicto y soluciones efectivas a lo que ocurre en este tema. Obviamente sin también el Estado perder su soberanía, pero sí mirar cómo se busca tal vez un punto intermedio o cómo se cede en gran parte de las pretensiones de los indígenas sin abandonar el Estado su presencia en esa zona, porque la presencia del Estado no es solo con la fuerza pública. Profesora Adriana, en concreto, ¿qué es lo que el pueblo Nasa exige con estas acciones civiles? Bueno, miren, antes de responder, te tengo que decir que me emociona ver digamos, el respaldo y sobre todo la coherencia en argumentos que presentan los estudiantes. Me parece que se ha gestado allí como un principio de conciencia social alrededor del estudiantado. ¿Qué se está demandando? Y a propósito de la manipulación mediática, la semana pasada uno de estos noticieros irresponsables nacionales le planteaba a la opinión pública, insisto, de forma irresponsable, es cómo las comunidades indígenas exigen educación, salud y presencia del Estado, pero no quieren fuerza pública, ¿sí? Entonces allí hay que entender un poco cuáles son las demandas históricas que se tienen. Uno es el retorno, el regreso de sus, digamos, de sus propiedades, de su territorio como tal, autonomía en su territorio. Y la autonomía no solamente empieza por una situación que les permita a ellos estar allí de forma tranquila, no tener que vivir con la zozobra del combate de un frente al otro, del ejército a la guerrilla, cuando el ejército habría que preguntarse qué es lo que está cuidando, qué tipo de soberanía está ejerciendo, a quién le interesa salvaguardar o cuidar, a los intereses privados y ciertas rutas de negocios, ¿sí?, que a los territorios propiamente dichos ancestrales indígenas. Entonces, eso es una de las demandas que se está haciendo. En términos de presencia del Estado, pues se le tiene que salvaguardar en términos de educación y de salud y de infraestructura, como a todos los colombianos, pero sobre todo en términos del cumplimiento de los autos que existen para las poblaciones indígenas, entre ellos el último, el auto 004 del 2009, que exige al Estado colombiano salvaguardar, cuidar, proteger, preservar a los pueblos y a las comunidades indígenas, entre ellas el pueblo Nasa. Entonces hay una defensa exclusiva y absoluta de derechos y derechos humanos. ¿Qué ocurre allá? Ocurre algo que de pronto muchos de los ciudadanos colombianos no conocen, es que la forma como hacen las trincheras los soldados es cerca, casi a metros o casi en los mismos patios de las casas de la gente de las veredas de Toribío, y eso es algo que se tiene que empezar a denunciar. Es decir, si hablamos de derecho internacional humanitario, no podemos permitir que si el ejército va a hacer presencia de protección, que proteja, pero que proteja no al lado de la casa, porque se sabe que en el momento en que esté al lado de la casa sencillamente va a venir ataques, que proteja no teniendo vínculos con la comunidad. ¿Qué ocurre recurrentemente? Pues muchas niñas y jóvenes son juzgados como, no sé, como aquellos que filtran información por parte de uno y otro grupo y son fusilados y ajusticiados, especialmente por la guerrilla. Entonces tampoco, o sea, hay que tener una serie de condiciones de presencia del Estado, de la fuerza pública, pero hay que garantizar la presencia del Estado en términos de salvaguardar y de garantizar derechos y buen vivir, bienestar en términos humanos, ¿sí? Entonces, en este momento el pueblo Nasa, en sus solicitudes y demandas, en su mesa de negociación, está solicitando, si usted va a hacer presencia, ¿cómo la va a hacer? ¿De qué manera? Pero no queremos que haga presencia porque nosotros también tenemos autoridad. Pocos medios mostraron cómo la semana antepasada, el día martes, hace 15 días, la misma comunidad indígena, la Guardia Indígena, sacaba, todos de forma simbólica, cogidos por un camino, allá mismo en Toribío, sacaba más de 30 guerrilleros. Pocos medios han mostrado el juicio que le hicieron a los 3
guerrilleros que cogieron la semana pasada, que también iba a ser un atentado. Pocos medios, y de hecho ha circulado más bien por internet, mostraron que después de lo acontecido el 17 de julio, el 18 de julio, a la madrugada, mataron por un error estratégico el ejército, por un error que así lo dijeron, ¿sí?, a un joven de 22 años, en los combates y enfrentamientos de retoma del cerro Berlín. Cuando llega el ejército, la guerrilla también ataca, muere una niña, ¿sí?, y es herida la médica y la enfermera del puesto de salud allí. Pocos medios pasan eso. Entonces, ¿qué están demandando la comunidad? Territorios libres y en paz. Hay un texto, y es de lo que quisiera aquí leer, es: les exigimos que se vayan, que no los queremos, que no nos causen más la muerte, ¿sí?, que están equivocados, que nos dejen vivir en paz. Eso es lo que está pidiendo el pueblo nazi, y deberían ser escuchados, no manipulados. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con Cali hoy. Regresamos a Cali Hoy Entrevistas, hoy con nuestro tema sobre la resistencia indígena. Profesora Adriana, para concluir, ¿cómo se está tratando el tema para solucionar esta problemática? Muy bien, existe una mesa de negociación que está ubicada en Santander de Quilichao. Ahí hay delegados, líderes del pueblo Nasa, pero también de, como te digo, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca y de otras organizaciones indígenas, y también hay delegados de Naciones Unidas y representantes del gobierno. Existen dos posturas, por el momento es el gobierno nacional frente a su fuerza pública dice no hay no hay negociación, nosotros no nos retiramos de allí porque hay una postura radical frente a la guerra, y también hay una postura también radical frente a la autonomía y resistencia indígena y de salvaguardar sus derechos por parte de la comunidad. No se está mostrando mucho de la negociación y qué papel está teniendo allí Naciones Unidas. Nos mostraron la entrega un poco de la caja negra que había pasado del accidente de aviación de la semana de hace 15 días, pero digamos eso debería estarse haciendo como notas repetitivas para saber a qué acuerdos explícitos están llegando. Yo te aseguro en términos de análisis que un conflicto que lleva más de 48 años de afectación no se va a resolver en una mesa de 2-3 semanas, ¿cierto? Tienen que darse, paulatinamente. Esperemos a ver cuáles son los comunicados. Es prudente que la gente revise páginas oficiales de las mismas comunidades. Profesora Adriana, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y a ustedes por la sintonía desde sus casas. Los dejamos con información de la Universidad Santiago de Cali, porque la Santiago es producción audiovisual. En la cuenca del río Mallorquín, a 1 hora y media de Buenaventura en lancha, está Marisol Bernaza, una mujer gestante de 38 años, pescadora de piangua y habitante de la población llamada Papayal. Este personaje relatará sobre sus cuidados tradicionales, sus mitos y creencias sobre el proceso de la gestación, toma de hierbas con una partera, además de una revisión manual al embrión desde el exterior del abdomen. Por otro lado está Andrés Ali López, un caleño de nacimiento que vivió parte de su vida en el puerto de Buenaventura, comunicador social, afrocolombiano y músico de un grupo folclórico del Pacífico, que busca surgir y tener éxito con su talento y estudios. Estas son las dos historias que realizará la Universidad Santiago de Cali y que harán parte de la serie audiovisual Corte Colombiano, dirigida por la Fundación Universidad del Norte, con la producción ejecutiva del Canal Sun y la financiación de la Comisión Nacional de Televisión. Este proyecto de Corte Colombiano, que es una serie televisiva, aunque trabaja el documental como tal, permite que instituciones universitarias como la Universidad Santiago de Cali visibilicen sus investigaciones, sus proyectos de investigación a través de personajes cotidianos. Es como lo que propone la serie. Corte Colombiano es una serie que cuenta historias de vida de personas del común a partir de resultados de investigaciones formales realizadas por los grupos de investigación de las universidades colombianas. En cada episodio, un equipo de realización acompañará la historia de vida de un colombiano que en su diario trasegar ejemplifica o confronta los hallazgos y conclusiones de la investigación. Es muy importante porque esto permite mostrar la calidad de las producciones que se hacen en la facultad
y también porque permite articular el trabajo con estudiantes, docentes, egresados y con las mismas instancias pues como el CEPA, la facultad y lo que se ha venido haciendo. 25 propuestas presentadas por 16 instituciones de educación superior colombianas fueron seleccionadas por el comité evaluador para ser parte de esta serie documental, resultando la Universidad Santiago de Cali ganadora de la convocatoria con las 2 historias presentadas por la Facultad de Comunicación y Publicidad y realizadas por el docente Sandro Buitrago, la coordinadora del Centro de Producción Marisol Jordán y la egresada Marta Lucía Victoria.